Un saludo a toda la afición de la lucha libre. Mi nombre es Isaac Cortés, integrante del equipo de Wrestling Sport, y el día de hoy tengo el privilegio de poder compartir este panel y este espacio con César Alomoto, representando a Ringside Equipos, también colaborador de Wrestling Sport, y también Steven Núñez de Coach Steven y también representante de Wrestling Sport. Muchachos, el día de hoy esta reunión es para poder hablar de los mejores combates. En nuestra opinión, no decimos que estos son los mejores combates de la historia en SummerSlam, sino que en nuestra opinión los mejores combates en SummerSlam, el evento más caliente y más esperado del verano. En mi opinión, creo que es el segundo evento más importante de la WWE y uno de los 4 más importantes en toda la historia del entretenimiento deportivo. El primero, WrestleMania; el segundo, en mi opinión, SummerSlam, Royal Rumble y Survivor Series. En ese orden está, en mi opinión, se encuentran. Así que queremos hablar de la lista de los mejores combates de SummerSlam. Y empecemos con ese combate que creo que se lleva este puesto entre John Cena versus AJ Styles en el 2016. Vamos a ver, César, ¿qué te acuerdas de este combate y qué recuerdas de esta rivalidad entre John Cena y AJ Styles en el 2016? Muchas gracias, Isaac. Primero que nada, es un gusto estar aquí. Saben que me agrada junto a ti, junto a Steven, hablar acerca de lo que nos gusta, la lucha libre en general, que a pesar de los duros momentos, y ya no nos referimos mucho a la pandemia, sino más bien la consecuencia que dejó, despidos, que bueno, esperemos que algún momento se arregle en realidad y que podamos disfrutar un buen show, o en general, no solo WWE, sino en general lucha libre, que nos haga pasar esos malos momentos. Bueno, mira, ella estáis contra John Cena. Bueno, es un combate de ensueño. No fue el primero que se dio, porque el primero de entre ellos fue Money in the Bank, que fue el inicio de una rivalidad muy buena, en verdad, una de las mejores de Cena y también una de las mejores de AJ Styles en WWE, que ya apuntaba a un gran escenario. O sea, tal vez el primero Money in the Bank nos dejó un pequeño gusto, o sea, de cómo haya terminado el resultado, en verdad. Creo que todo apuntaba a SummerSlam, que por el evento tenía que ser un combate de lujo. Era una buena época, en realidad era una buena época, estábamos creo que todos con las grandes emociones, división de marca, teníamos ya luchadores por un lado, luchadores por otro, nuevas incorporaciones, muchas que venían de NXT, entonces estábamos muy emocionados en realidad. Un AJ Styles que había llegado ese año, que ya esperábamos combates de ensueño, y ese fue uno de ellos, que para mí fue el combate que se robó el show. Fue el combate que se robó el show. Y recuerdo ese encuentro, lo disfruté mucho. Yo estaba dividido. No sabía, por un lado, uno de mis favoritos de todos los tiempos, Cena, y uno de mis favoritos de los últimos años, AJ Styles. Ambos vislumbraron. Cena, por un lado, dejó sorprendido porque sacó más movimientos, en realidad, que una crítica que se ha hecho en los últimos años, la verdad, no sé, a lo que se vino, que decían, le llamaban así de pocos movimientos, o sea, recién se dan cuenta o nunca han disfrutado, no sé. Cena deslumbró, ella está a su estilo, que siempre lo ha llevado y no hubo ninguna interferencia, o sea, fue mano a mano, que al final ella está y se llevó la victoria, que yo creo que fue el inicio de un gran impulso, porque ya después de esto Styles logró el campeonato de WWE y ya saben, el resto es historia. Y por el lado de Cena, que él dejó visto en AJ Styles alguien que cargue la batuta de WWE. Para mí fue el mejor combate inclusive de WWE en 2016. En realidad, junto a, si no me equivoco, ese año fue otro combate, fue de DIY, Ciampa y Gargano contra de Revival en uno de los takeover. Para mí fue uno de los mejores combates, el mejor combate en realidad de WWE. Un momento que recuerdo bastante de ese combate fue el mega ajuste de actitud que le hizo John Cena a AJ Styles desde la tercera cuerda, y AJ Styles se levantó como que estaba reventando esa cuenta de 3. Pero el siguiente combate es muy interesante porque tenemos a los hermanos Hart, Owen Hart versus Bret Hart en el 1994 en el SummerSlam. Steven, ¿qué recuerdas de este combate? ¿Qué significó este puesto qué significó este combate para que entre uno de los mejores en la historia de SummerSlam? Gracias, Isaac. César, un abrazo. Gracias a toda la gente que está aquí pegada a este grandioso podcast, por así decirlo, donde estamos repasando lo mejor de SummerSlam. Y fácilmente, Isaac, ¿por qué está este combate
porque lo cambió todo. Sabemos que las primeras ediciones de SummerSlam, desde sus inicios, no nos llamaban mucho la atención. Quizá fue una especie de traernos otra alternativa a WrestleMania, porque se vio que en la época funcionó WrestleMania, pues ahora vamos a darles un evento algo parecido, pero en el verano. 1994, los hermanos Hart vinieron de una grandiosa rivalidad desde WrestleMania, que dieron un opener increíble. Y como recordarán, hermanos de la misma escuela, hermanos que crecieron juntos en la industria de la lucha libre y sobre todo, luchadores que estaban muy, muy adelantados para la época. Esta lucha es una gran mezcla, no solo de rudeza, sino que de técnica, de llaveo, e incluso de cómo contar una buena historia y manejar una buena psicología en el ring, que como les digo, para esa época era muy, muy, pero muy complicado tratar de encontrar un performance tan completo como lo mostraron estos dos hombres. Como sabemos, al final Bret se logró llevar la victoria al tercer encuentro que tuvieron aquí, en todo ese año, prácticamente todo 1994 se enfocó en esa grandiosa rivalidad. Sabemos que la envidia de Owen le hizo traicionar a su hermano después de que ganaron los campeonatos en pareja. Y como les menciono, es un tremendo combatazo. Se usa bien la jaula, una jaula que no es como la que actualmente conocemos, sino que era un poco más pequeña, incluso las aberturas más abiertas, de otro color. Y los dos forcejean y al final Bret se lleva la victoria. Una verdadera joya que simplemente debe de estar sí o sí en los mejores combates de SummerSlam, simplemente por lo que les menciono. Era muy, muy adelantado para lo que estábamos viviendo en aquella época. Uno de los siguientes combates que yo creo que sí se merece ser mencionado es el combate de The Undertaker versus Edge en un Hell in a Cell en el 2008. Yo recuerdo crecer con esa rivalidad en el 2007-2008. Se termina exactamente en SummerSlam del 2008 en un Hell in a Cell. Desde la entrada épica de The Undertaker y de Edge, te das cuenta de que ese combate iba a vibrar, iba a sacar los mejores momentos. Vimos que al final fue The Undertaker llevándose la victoria. Mira por la pantalla, ve a Edge moviéndose, regresa junto a dos escaleras, tira a Edge y como que lo quema vivo en el infierno. Así se trataba esa rivalidad y me gustó y por eso creo que debe de ser mencionada como uno de los mejores combates. Más de 20 minutos en esa lucha, me imagino de que ambos exigieron demasiado. Así que creo que sí, de ser mencionada como uno de los mejores combates de la historia en SummerSlam. El siguiente combate que queremos mencionar es esa rivalidad que todos lloramos, que todos dijimos, ¿por qué pasó? Shawn Michaels versus Triple H en el 2002 en SummerSlam. Un Shawn Michaels que regresaba, pero Triple H lo traicionaba. Así que vamos a ir con César a ver qué nos tiene que decir. Bueno, mira, una de las rivales, como dicen siempre, los mejores amigos son los también mejores rivales. Y en WWE hemos visto eso en un montón de casos en realidad. Y ese es el ejemplo de Triple H contra Shawn Michaels, dos grandes amigos que han formado DX, uno junto al otro. Un Shawn Michaels que que regresó de una lesión de unos 4 años, si no me equivoco, de 1998 hasta el 2002, y regresó justo para una rivalidad contra alguien, tal vez alguien en esa época que nadie se lo esperaba, que era Triple H. Un Triple H que empezó, que ya se lo veía como un villano, se lo veía ya como un villano bueno de la era de la actitud, pero yo destaco más el villano que fue Triple H en la agresión máxima. Yo sé que tal vez no se lo hable mucho porque inclusive se iba a temas muy extremos, pero era un villano increíble Triple H, la previa de lo que fue Evolución, y comenzó esta rivalidad violenta, sangrienta, personal, con Shawn Michaels en SummerSlam, que marcó obviamente el regreso también del rompecorazones también a la acción después de un largo tiempo, que fue brutal, hubo sangre, fue claro, los golpes duros, todo que al final Shawn Michaels, al final supo
antes de que se pusieran, antes de que cayera mal los paquetitos, Shawn Michaels ganó con un paquetito, para decirlo así, le ganó a Triple H, o sea, supo aprovechar ese momento, que al final también le trajo consecuencias, porque después de esto Triple H le golpeó con un mazo justo en la espalda, donde fue la lesión grave, lo mantuvo también fuera, pero eso avivó más las cosas para lo que venía, la cámara de eliminación, los 3 niveles del infierno, un poco después ya la lucha de último hombre en pie, y terminó en la celda infernal. Así que yo lo destaco por uno de los mejores combates, sobre todo más por, o sea, la violencia, pero sobre todo lo personal, que fue esa rivalidad entre Triple H y Shawn Michaels. Todos pensamos que para Heartbreak Kid, Shawn Michaels había terminado en el 98, justo después de WrestleMania 14. Todos decíamos, se acabó la carrera de Shawn Michaels, se detuvo, fue sometido a cirugía de la espalda, su columna vertebral, las hernias en los discos, pero sorpresivamente regresa de manera diferente, con el aquí tatuado como un versículo, Filipenses 4:13, ya ahí se miraba más motivado, y ese impacto de Shawn Michaels, de Triple H, esa rivalidad, creo que la lucha en sí no fue muy llamativa, no fue como, wow, la mejor de entre estos dos de toda la historia, pero lo que sí vale es la historia de lo que se contó, y yo creo que eso hizo llamativo en el ring, la historia y el desenvolvimiento, la química que tuvieron ambos en construir esta historia fue increíble. Steven. Sí, una cosita, solamente decir que ver el tremendo potencial que tenía Shawn Michaels, el tremendo luchadorzazo que todavía nos quedaba por ver después de su regreso, era increíble. Shawn Michaels no se había subido a un cuadrilátero después de 4 años y nos regala esta joya contra Triple H en donde se destrozaron. Hubo varios spots donde rompen las varias mesas. Michaels trata de lanzarse con un codazo y se come las mesas. Entonces es increíble lo que aguantó Michaels, y de aquí a un futuro que ganó el campeonato incluso y siguió con esa tremenda rivalidad. Otro de los combates que sí podemos destacar y mencionar que lo ocurrido, y podemos decir que es uno de los mejores combates en la historia de SummerSlam, es ese combate del 2000 entre los Hardy Boys versus los Dudley Boys, Edge y Christian. ¿Qué nos puedes decir, Steven, de este combate sucedido en SummerSlam de el 2000? Y sí, gente, tenía que meter a Jeff en la conversación y sobre todo en la historia de SummerSlam. ¿Y por qué lo pongo? Primero, porque fue el primer combate entre el de la trilogía que tuvieron estas 3 parejas, los Dudley Boys, Edge y Christian, y los Hardy Boys. Decir que la división por parejas no era tomada en cuenta no solamente en WWE, sino que en el mundo del wrestling, la división en parejas no era del agrado de muchos, y estos señores llegaron a cambiarlo todo. Anteriormente tuvieron luchas de mesas, lucha de escaleras, y bueno, esta ya fue la primera lucha entre los 3, en donde los títulos tenías que subir en una escalera para poder ganarlos. Edge y Christian se llevaron la victoria. Como sabemos, ya en el futuro volvieron a ganar y a ganar a estas dos tag teams. Y bueno, mencionar que es un tremendo luchón, spots por doquier, todos los participantes se contramatan, rompen mesas, sillas en las cabezas rebotan, y incluso las escaleras son bien utilizadas. Como sabemos, Jeff, el amo del vuelo, se come una mesa en un fallido Swanton Bomb. Por ahí tenemos spots, lanzas por doquier, y es increíble, gente. Sube y baja de emociones, tiene el tiempo correcto, y sobre todo se llevó todas las luces de aquella noche. Una corrección, fue el segundo combate. El primer combate fue en WrestleMania 2000, eso se me viene a la mente ahorita, pero como les menciono, Edge y Christian volvieron a ganar, y luego en el futuro en WrestleMania también volvieron a ganar, y es un clásico de clásicos, y es un combate que inmortalizó a todos los contendientes de aquella lucha. Vayan a checarlo porque es un sub y baja de emociones, de spots, de extremidad para la época. Igual, ver algo extremo de ese nivel era demasiado increíble, y más aún en una época en auge como lo era la era Attitude. Disculpa que te interrumpa todo, Isaac. A lo que tú mencionaste, sí, fue el segundo combate entre estos
3 equipos, pero el de WrestleMania 2000, o sea, bueno, al final terminó con una silla y con mesas, pero Sí, son las escaleras. de WrestleMania se les decía triángulo de escalera, pero claro, estos 3 equipos tuvieron 3 combates, todos ganados por Edge y Christian, pero claro, esta se le consideró TLC 1 y después la de WrestleMania 17 se TLC 2. Y los acercamos al final. Y aquí donde hay un punto de quiebre, porque mencionamos a la persona y en 2 puestos diferentes. A una sola persona, 2 combates, 2 ediciones de SummerSlam, nada más y nada menos que Brock Lesnar versus CM Punk 2013, The Best in the World versus The Beast, el mejor en el mundo versus Brock Lesnar. Imagínense, es un combate donde mirabas a Brock Lesnar dando todo en el ring. Me gustó ese combate. Es que tener en medio a Paul Heyman, de estos 2 monstruos, de tanto CM Punk como de Brock Lesnar, sin duda alguna, las promos que se tiraban, la historia que estaba aconteciendo entre ambos, 2013 lleno de tensiones, Brock Lesnar regresaba. Yo creo que este combate, la joya que nos regalaron tanto Brock Lesnar y CM Punk, fue increíble. En un momento yo pensé que en lo personal CM Punk se iba a llevar la victoria, pero ya todos sabemos lo que pasó. En F5, 1, 2, 3, Brock Lesnar se lleva la victoria. La siguiente edición, si la de Brock Lesnar 2013 versus CM Punk no fue suficiente, nos regaló en el 2014 otro combatazo. Hablamos de Brock Lesnar versus John Cena. Otro combatazo entre estos dos. John Cena demostrando de que por qué iba a cargar o cargaba la empresa en sus hombros, porque era la cara de todos los tiempos, la verdadera cara de la WWE, y Brock Lesnar desafiando lo imposible. Ese año, en la opinión, creo que fue el mejor año de Brock Lesnar, derrotando la racha invicta de The Undertaker en WrestleMania, luego en SummerSlam ganándole a John Cena. Creo que es el 2013, 2014, incluso el 2012, 2013, 2014 fue en los años de Brock Lesnar, donde llenaba las arenas de WWE y te daba combates increíbles. Gente, ese es el Brock Lesnar que queremos. Ese es el Brock Lesnar que necesitamos, dándonos combates despiadados. No se subía al ring, 2-3, suplex, un F5 y ganaba el combate. No. Mirá los combates de Brock Lesnar en el 2012, 2013, 2014. Porque incluso el 2012, con el combate con Triple H en WrestleMania, perdón, 2013 en WrestleMania fue increíble. A mí me gustó en lo personal. 2013 WrestleMania con Triple H, luego el combate con CM Punk en SummerSlam, y Undertaker en WrestleMania, John Cena en SummerSlam. Y después el mismo Undertaker en Hell in a Cell. En Hell in a Cell, Seth Rollins después. Imagínense, eso me gusta. Algo que decir, muchachos, de Brock Lesnar, el verdadero Mr. SummerSlam. Así lo catalogo yo, el verdadero Mr. SummerSlam, Brock Lesnar. Bueno, añadir que como dato, justamente en este escenario SummerSlam, y ahorita que el señor Isaac Cortés ya mencionó a Brock Lesnar en la colada, decir que Brock Lesnar, la primera vez que ganó el campeonato, en ese entonces era un Undisputed WWE Champion, fue en el año 2002 en SummerSlam, y derrotando a nada más y a nada menos que a The People's Champ, The Rock. Así que ese es otro dato de SummerSlam incluso. Y aparte también mencionar que ahí se convirtió en Brock Lesnar cuando derrotó a La Roca, que obviamente se le conoció como The Next Big Thing, la siguiente gran cosa o el siguiente gigante, para decirlo así. Lo derrotó joven, si no me equivoco fue a los 25 años, se convirtió en el campeón de WWE más joven, que hasta ahora nadie ha roto ese récord. Y claro, que ahorita menciona Isaac Brock Lesnar, justo unos días antes también él lo llamó el señor SummerSlam. Al comienzo tal vez no se me hacía un poco difícil aceptarlo, porque dije, a ver, hay que analizar un poco bien el evento y quién se ha destacado más, pero en realidad sí. No sé si puedo decirlo tal vez el señor SummerSlam, pero sí uno de los que más ha destacado, porque como dijo Steven, comenzó ganando en SummerSlam a La Roca. ¿Cuántos pueden decir eso en realidad, ganar su campeonato? Después, claro, Kurt Angle también al fin de los 7 años tuvo solo 2, una ausencia de varios años que regresó en 2012 con un Triple H, y Brock Lesnar convirtió a
a SummerSlam en un lugar donde, claro, o sea, ya Lesnar no era muy constante en eventos normales o en los propios shows semanales, pero ya sabíamos que en SummerSlam Lesnar destacaría, y fue así, contra Punk, que fue el que le dio pelea, creo que en esa época creo que fue el de los que más le dio pelea en realidad, ganando contra Cena, el propio Taker, Randy Orton, en sí, y con las de la nueva generación, que han sido como Seth Rollins y Roman Reigns, en realidad. Brock Lesnar sí es muy destacado en SummerSlam, yo lo pusiera al lado, e inclusive trayéndolo un poco al tema también al propio Edge, por ejemplo, que va a hacer su regreso a SummerSlam. Estaba hablando de que la última vez fue hace 11 años, y él ha tenido grandes combates, como dos de los que ya mencionamos aquí, contra el Undertaker y contra los Hardy Boys y los Dudley junto a Christian, y tal vez destacar otros, bueno, tendríamos que analizarlo, tal vez un Triple H, un John Cena, también, ¿por qué no?, al propio Shawn Michaels, ya es llamado, se le conoce señor WrestleMania. Vámonos un poco más antes, Hulk Hogan, que fue parte de los primeros eventos estelares de SummerSlam, Bret Hart en medio, como ya mencionó, lucha de jaula, ese evento estelar en Manchester contra el Bulldog británico por el campeonato intercontinental frente a miles de personas en el Wembley Stadium, que arrebató, o sea, emocionó a la gente. Entonces, SummerSlam nos ha dejado un gran número de personajes que nos han dado combates y momentos inclusive, y entre ellos está Brock Lesnar. No le digo solo por el hecho de que para darle felicidad a Isaac ni nada, pero sí. Ya acéptalo, César. Sí, pero es que hay que aceptarlos, no, sí. Y cabe mencionar de que Brock Lesnar, la primera vez que fue derrotado por sumisión fue en SummerSlam del 2015, cuando fue derrotado por The Undertaker. Sabemos lo que pasó en la historia, todo eso, pero ahí fue donde perdió por primera vez en SummerSlam Brock Lesnar. Ahí le hace la seña de Undertaker cuando está con la llave de sumisión. Datos curiosos de que mencionar: las personas que nunca han perdido en WrestleMania, está entre ellos Bart Hume con un invicto de 3 victorias, 0 derrotas. Jerry the King Lawler con 3 victorias, 0 derrotas. También encontramos a un Jim Duggan con 3 victorias, 0 derrotas. Bayley es la única mujer en entrar en SummerSlam y que no ha recibido derrotas, con 2 victorias, 0 derrotas. The Lady of Doom con 3 victorias, 0 derrotas. The Ultimate Warrior con 5 victorias, 0 derrotas. Y el señor que puso la lucha libre en el mapa, The Amazing Hulk Hogan, el inmortal, con 6 victorias, 0 derrotas. A él también se le puede conocer como el señor SummerSlam, Hulk Hogan. Así que, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. A ustedes, los que nos estuvieron escuchando, los que nos estuvieron viendo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que al transcurso de todo este podcast aparecieron aquí abajo. También no olviden suscribirse, darle like a este video, compartirlo y comentarnos aquí abajo en la caja de comentarios cuál fue para ustedes el mejor combate de SummerSlam de todos los tiempos. Cabe mencionar, exacto, César y Steven, de que estos combates son, bajo nuestra opinión, no son los mejores considerados de todos los tiempos, pero en nuestra opinión, exacto, sí merecen ser mencionados como los mejores combates de SummerSlam en la historia. No se olviden. Sí. Steven. Sí, solo quería mencionar una cosita. Y hablando de nuestra opinión, hay 3 luchas que se me quedaron así porque solo teníamos que escoger 2 luchas, y son 3 luchas en escaleras que igual lo cambiaron todo. Rapidito: Razor Ramon versus Shawn Michaels, la revancha de WrestleMania, SummerSlam, un escenario perfecto para una revancha, combatazo. The Rock versus Triple H por el campeonato intercontinental en escaleras, otro tremendo combatazo que igual los impulsó a la zona estelar a los 2. Y por último, Jeff Hardy versus CM Punk en SummerSlam del 2009, otro tremendo combatazo, lucha de escaleras, así que vayan a checar esos 3 luchones. Y una cosita más para terminar también, inclusive para tampoco no quedarme justito, hay que mencionar también que SummerSlam, parte y parte, tanto SummerSlam como WrestleMania han sido, digamos, en SummerSlam se ha dado una revancha de WrestleMania, o en WrestleMania se ha dado una revancha de SummerSlam. Hemos visto rivalidades que se han dado en ambos encuentros,
Por ejemplo, en los últimos años, Roman Reigns enfrentó a Lesnar y luego lo mismo enfrentó a SummerSlam. Por la revancha. Rollins fue el mismo caso, se enfrentó a Brock Lesnar, WrestleMania y SummerSlam. Vámonos un poco más atrás, John Cena y Batista comenzaron su primer combate, fue en SummerSlam. Para mí fue un combate que para esa época me encantó en realidad, y los vimos un par de años después en WrestleMania a causa de esto. También en la lucha de escalera de la triple amenaza de los Hardy, los Dudleys y Edge y Christian también fue de revancha. Este año vamos a tener una revancha, Bianca Belair contra Sasha Banks, la revancha de WrestleMania. Entonces, ese ha sido ese escenario de lo que sucedió en WrestleMania. Las consecuencias de lo que sucedió en WrestleMania se van a terminar o van a continuar en SummerSlam. Así que es como que ambos eventos siempre han estado como complementados en realidad. Así es. Así es. Y una de las luchas que creo que se quedó por mencionar, y para mí fue una de las mejores también en la historia de SummerSlam, es por el campeonato universal de la WWE en el 2017. Brock Lesnar versus Roman Reigns versus Braun Strowman versus Samoa Joe. Y quien retuvo el campeonato, ya sabemos, fue Brock Lesnar, donde revirtió un Spears de Roman Reigns por un F5. Así que fue combatazo. Yo creo que es uno de los mejores combates donde se ha expuesto el título universal desde su creación. Así que, muchachos, tanto César, Steven, muchas gracias por poder compartir este espacio y poder hablar de las mejores luchas ocurridas en SummerSlam. Así que síganos en sus redes sociales. Aquí, como les dije, apareció a lo largo de este podcast. Y no se olviden suscribirse, darle like a este video y comentarnos, vuelvo y lo repito, su mejor combate de SummerSlam en todos los tiempos. Así que nosotros somos Isaac Cortés, César y Steven. Con nosotros será hasta la próxima. Chao, chao.